Estamos ubicados aquí en la sede del Hotel NH Eurobuilding en Madrid, donde hace apenas unas horas acaba de iniciarse esta edición número 26 del Simposio de Revisiones en Cáncer. Como hemos dicho, una cita anual que reúne de nuevo, un año más, a destacados expertos, a destacados profesionales de la oncología médica para compartir conocimientos, investigaciones y experiencias dentro de este área. Del 14, es decir, desde hoy, hasta el próximo 16 de febrero se está desarrollando un amplio, yo diría incluso que un exhaustivo programa científico que, como en otras ediciones anteriores, cuenta con la participación, como he comentado, de expertos a nivel nacional de gran prestigio, sin lugar a dudas. Bien. Antes de presentarles a nuestro invitado, quiero decirles que la organización afronta, sin duda, una gran responsabilidad en esta nueva edición, sabedores de los grandes avances, grandes retos, grandes desafíos de la oncología médica, desde el ámbito de la investigación hasta la práctica clínica, que son dos aspectos determinantes en este caso. El trabajo que se ha desarrollado y que se sigue desarrollando durante estos años evidencia el papel fundamental en la continua actualización y divulgación de esos avances, que ahora algunos de ellos comentaremos, sobre todo en el ámbito de nuestro invitado, erigiéndose en la cita oncológica nacional de referencia para ofrecer respuestas, intentar al menos ofrecer respuestas válidas para resolver algunos, no todos, pero sí algunos de los grandes interrogantes que nos enfrenta la práctica clínica. Vamos a saludar al doctor Enrique Grandes. Doctor, encantado. Un placer. Muchísimas gracias. El doctor Enrique Grandes es jefe de servicio de oncología médica del MD Anderson Cancer Center aquí en Madrid. Doctor, ni que decir, tiene que ser un placer saludarle. Y me gustaría que nos diera usted una primera impresión, porque además tiene usted la responsabilidad, yo creo que asumida por su parte, de ser el coordinador científico, ¿verdad?, de este simposio. ¿Esto qué significa para usted? Lo primero es un honor. Es un honor y más que responsabilidad, que lo es, pero es un honor, es un orgullo el ser parte del Comité Científico de Revisiones en Cáncer, que este año es la número 26 que se hace. Exactamente. Es la reunión de referencia en oncología en este país. En este país y un poco más allá. ¿No? Tengo esa percepción. ¿Habla hispana? Claro. Habla hispana, Revisiones en Cáncer lo conocen, yo creo que todo el mundo. Muy bien. Doctor, vamos a ver, programa científico. Yo acabo de hacer referencia a que evidentemente a este nivel es un programa científico, en fin, profundo, exhaustivo. Claro, desde el punto de vista de los que no somos expertos en la materia, ¿qué aspectos más relevantes, en este caso por su parte, ¿no?, como coordinador con usted y con su equipo, han decidido incluir en este programa científico? Pues, Carles, yo me encargo de la parte de los tumores urológicos. Ajá. Riñón, próstata, vejiga. Muy bien. Tenemos numerosos estudios, datos que impactan directamente o bien en la supervivencia o bien en la calidad de vida de los pacientes de estos tumores, pero básicamente los últimos que hemos tenido, las grandes novedades, vienen en cáncer de riñón y cáncer de vejiga. Cáncer de riñón y cáncer de vejiga. Ahora lo comentaremos un poco más a fondo. ¿Son los dos tipos, pregunto, doctor, de tumores urológicos más frecuentes? No, justo la próstata es el tumor con diferencia más frecuente. Ajá. 1 de cada 3 varones va a tener cáncer de próstata, con lo cual esa es la mayor preocupación en cuanto a volumen. Bien, por tanto, próstata sigue siendo el tumor prevalente. Sí. Con lo cual entiendo, no sé hasta qué punto, doctor, que es el tipo de tumor urológico al que se le ha dedicado y se le dedica más esfuerzo investigador, de tratamiento, de diagnóstico, ¿es así? Exacto. Y luego el abordaje de cualquiera de estos tumores, cualquiera de los tres, el abordaje que tenemos, las opciones de tratamiento que tenemos, se han multiplicado en los últimos años. No tiene nada que ver... En todo tipo de tumores urológicos, me refiero. Riñón, próstata, vejiga, el número de fármacos que tenemos, pero no solamente en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos, la actividad que tienen esos fármacos, tiene nada que ver a la que teníamos hace 5 o 10 años. Ahora comentaremos algunas novedades al respecto. Bien, ha quedado claro que el tumor de próstata, el cáncer de próstata, es el más frecuente, el más prevalente, y luego ya a una cierta distancia, no sé si a modo de orientación podemos dar un porcentaje estadístico, es decir, ¿qué incidencia tiene el cáncer de riñón o el cáncer de vejiga? Aproximadamente
tenemos unos 30.000 casos de cáncer de próstata diagnosticados al año en nuestro país. Sí. De riñón estaríamos en torno a los 4.000, 5.000 y de vejiga estaríamos en el medio, estaríamos en torno a los 13.000, 14.000 casos. Bien. Como referencia creo que es interesante. Nos decía ahora el doctor que indefectiblemente, quizá entiendo por cuestión de longevidad o de edad, existen muchas posibilidades, existen realmente en la práctica muchas posibilidades de que el varón a lo largo del tiempo de su vida, a lo largo de los años, acabe siendo diagnosticado de cáncer de próstata, ¿correcto? Con el cáncer de riñón o el de vejiga puede ocurrir lo mismo, quiero decir, ¿son tipos de cánceres ligados a la edad? Están ligados a la edad y ligados al sexo también. Son tumores, hombre, lógicamente el de próstata va a ser difícil, claro, una evidentemente, mujer, sí. Pero los tumores de riñón, los tumores de vejiga, más o menos, se dan en una proporción 3:1, varones, mujeres. Y son pacientes que generalmente tienen más de 60, 65, 70, 75 años. O sea que estaría ligado al sexo y a la edad. Correcto. Y si podemos, a modo de orientación, comentar algunos factores de riesgo que pueden predisponer de alguna forma o que incluso a nivel de prevención podrían evitarse para llegar a ese diagnóstico. Por ejemplo, el tumor de vejiga, que yo creo que es el que más fácilmente podemos incidir en reducir el riesgo simplemente cambiando los hábitos de vida. Se asocia al tabaco, la mitad de los pacientes de cáncer de vejiga son fumadores, con lo cual estaríamos evitando la mitad de los casos. Y tradicionalmente el cáncer de vejiga se le llamaba el tumor de las peluqueras, porque las lacas que se utilizaban anteriormente, que eran personas... Los sprays, aerosoles, etcétera, en espacios cerrados, durante mucho tiempo inhalándolos, entonces se eliminaban por la orina, y al eliminarse por la orina quedaban depositados en la vejiga, y con el tiempo y la alta exposición acababan con un cáncer. Creaban un residuo que luego con el tiempo pues podía provocar un cáncer. Ajá. Doctor, ¿se puede prevenir de alguna forma o qué herramientas podemos utilizar en la medida de lo posible para prevenir ya sea o un cáncer de vejiga o un cáncer de riñón? Más que prevenir, que eso sean los hábitos, estilos de vida saludables, estilos de vida, etcétera, no fumar, no beber, etcétera, es diagnosticarlos precozmente. Si somos capaces de diagnosticar precozmente un cáncer renal, un cáncer de próstata y un cáncer de vejiga, las posibilidades de curar al paciente son prácticamente del 100%. Pero hablamos de curar. O sea, el paciente puede curarse. Si se logra diagnosticar el tumor a tiempo, cuando el tumor es pequeño y está confinado en la próstata, en la vejiga o en el riñón, vamos a poder operarlo o vamos a poder radiarlo en el caso de la próstata y curar al paciente. Doctor Grandes, uno de los problemas que presenta todo tipo, básicamente, de tumor oncológico es la capacidad que tiene o que puede tener de crear metástasis, ¿vale? Entonces, en estos tumores urológicos, ¿cuál de ellos tiene ese potencial más evidente para crear metástasis? Los tres. Los tres. Los tres. Cada uno puede tener un cariño especial por irse a un sitio, por irse a otro, por irse a los huesos, por irse a los ganglios, por irse al pulmón, pero los tres son potencialmente generadores de metástasis. Claro, y eso, como he dicho, es igual para cualquier tipo de cáncer en principio. En principio, claro, si en algún momento, ahora hacemos un poco de futurología, ¿no? Pero si en algún momento se llega a conseguir predecir una posible metástasis, se habrá dado un paso de gigante. Efectivamente, y para eso tenemos las terapias adyuvantes. ¿Qué significa eso? Operamos el tumor primario, lo analizamos, evaluamos el riesgo que tiene ese paciente de recaer, de haber dado metástasis, y la terapia adyuvante significa terapia que damos normalmente por la vena para evitar esas recaídas, evitar que si alguna célula se escapó, se despierte y de esas metástasis. Y ahí tenemos muchas novedades. Porque esto puede ocurrir que un paciente pues necesite cualquier tipo de intervención quirúrgica para extirpar el tumor, el paciente quede libre, entre comillas, de enfermedad, pero al cabo de 1 año, 2, 3, 5, reaparezca en alguna otra parte del cuerpo, ¿no? Eso es. Eso es impredecible a día de hoy. Es impredecible paciente a paciente, pero por estadística sabes que va a ocurrir en el X% de los casos. Muy bien. ¿Cómo? Claro, es importante, porque el doctor insiste y es importante en diagnóstico precoz, en el hecho de llegar al diagnóstico precoz. En estos 3 tipos de tumores oncológicos, ¿cuál de ellos facilita mejor el diagnóstico precoz? El más sencillo es el
PSA en el cáncer de próstata. Claro. Haciéndonos un análisis de sangre vemos el nivel del PSA y eso te orienta hacia el diagnóstico, hacia un estudio más ¿Esa prueba exhaustivo. sigue siendo válida, el PSA? Sigue siendo válida. Ajá. Sigue siendo válida. ¿Y Sí, sí. algún otro tipo de herramienta que pueda ser útil? Luego tenemos en el cáncer de vejiga, tenemos que tan pronto como notemos en la orina que esa orina sale con sangre, Sí. hay que ir al urólogo lo más pronto que podemos, Claro. porque hay que ver esa vejiga por dentro, a ver cómo es. Sí. Lo normal es que sea una infección. Claro. Pero no debemos olvidar, sobre todo varones por encima de los 70 años, que puede ser un cáncer de vejiga. Tumor de riñón es más complicado de verlo, pero generalmente cada vez lo diagnosticamos antes por una razón muy sencilla. Cada vez cuando vamos a urgencias Sí. o al médico de atención primaria, oye, que mira que me duele la tripa, una diarrea, algo banal, Sí. al final te acaban haciendo una ecografía de abdomen. Ajá. Y lo solemos diagnosticar por esa ecografía de abdomen. Es decir, con una simple, ecografía puede llegar a diagnosticarse Un tumor de riñón. un tumor de riñón. De hecho, la mayoría de los casos se diagnostican incidentalmente. Claro. Haces una prueba de Sí, imagen sí, sí, por sí. otra razón, anda, leches, hay un Y tumor en el riñón. aparece el tumor, que es mejor que aparezca en ese momento, Por supuesto, evidentemente, que no en un estadio Más avanzado. más avanzado. Vamos a ver, hay muchas preguntas, vamos a intentar resumirlas en aquellas, condensarlas en aquellas más fundamentales o que pueden ayudar más, o que nos pueden ilustrar más sobre el tema. Diagnóstico precoz, ha quedado claro que es un aspecto fundamental. Tratamiento, ahora hablaremos de tratamientos, porque claro, lógicamente en función del tipo de tumor será un tratamiento u otro, pero así en general, decía usted antes que se ha avanzado muchísimo, ¿verdad? Sí. En estos últimos años. ¿En qué aspectos se ha avanzado más? En dos fundamentales. Uno, que es el que siempre los profesionales siempre estamos centrados en la supervivencia global, los pacientes viven más. Claro, ese es obvio, sí. Ese es obvio. Pero hay otro que creo que para mí es aún más importante que la supervivencia global. Y es que nuestros pacientes, cáncer de riñón, cáncer de próstata, cáncer de vejiga, a día de hoy no solamente viven más, sí. sino que viven mejor ese tiempo. Tenemos que dar mayor cantidad de vida, sí, y mayor calidad de vida asociada. Claro, cuando se diagnostica alguno de estos tres tipos de tumores oncológicos, claro, entiendo, doctor, que esto depende del momento del diagnóstico, de la evolución, de la patología, etcétera, pero ¿hay alguno de ellos que sea más invalidante, más incapacitante, es decir, que afecte más a la calidad de vida del paciente? Los tres la afectan o la pueden potencialmente afectar mucho. El cáncer de próstata, me levanto muchas veces a orinar por la noche, orino y me quedo como con ganas, orino y me escuece o me duele, tengo infecciones de orina de repetición, sí. Y cuando hay metástasis, pues lógicamente duelen las metástasis, generalmente son en los huesos, con lo cual la fragilidad de los huesos va a ser muy alta, etc. Sí. Si estamos hablando de un cáncer de vejiga, pues tenemos dolor y sangrado al orinar, normalmente se extiende por la pelvis, con lo cual el dolor en la pelvis es muy incapacitante y claro, la movilidad de los miembros inferiores viene en la pelvis. Se resiente, claro. Se resiente y es muy fácil, pues a lo mejor acaba en una silla de ruedas. Sí. Y un tumor de riñón, las posibilidades de dar metástasis a distancia son muy grandes a nivel del pulmón, entonces el paciente se ahoga, a nivel también de los huesos o incluso a nivel del cerebro. Con lo cual cada uno tiene sus características. Claro, tumores urológicos. En este abanico que estamos ahora comentando, ¿hemos de tenerle miedo a las consecuencias de recibir un diagnóstico a este nivel? Hombre, lo digo por el tema, lo digo por el tema del estigma, que evidentemente que puede aplicarse al cáncer en general, pero específicamente a estos tipos de tumores. Miedo nunca. Respeto mucho. ¿Por qué? Pues porque son tumores que tienen tratamiento, o local o a distancia, son tumores que hemos avanzado mucho, sí. Pero son tumores que con esas armas nuevas que tenemos, podemos contribuir a esa mayor supervivencia y mayor calidad de vida de los pacientes. Ahora hablamos de tratamientos. Sobre el papel, en principio, tumor a nivel renal, tumor de próstata, cáncer de vejiga, ¿cuál tiene mejores expectativas para superar esa fase de la enfermedad? Son extremadamente heterogéneos. Es decir, un tumor de próstata puede ser muy indolente. Claro. Lo normal es que sea indolente, lo normal es que se cure, o lo normal es que el paciente se muera con él, pero no por él.
con lo cual Claro, bien. bien. Pero los hay un 10-15% que son extremadamente agresivos y que pueden acabar con la vida del paciente en 2, 3, 4 meses. Bien, sí, claro. Tumores de vejiga. Dicho sea, sin ánimo de alarmar a nadie. No, pero hay, por que supuesto. hay que comentar Por las supuesto. cosas. Cuando uno Claro. habla de cáncer es Sí. que a mí me gusta hablar del paciente. Claro. Y cada paciente es un mundo totalmente distinto. Sin duda. Bien, tratamientos. Me comentaba antes el doctor, uno de los hot topics que llaman ustedes es el tema de la inmunoterapia, que se aplica en otro tipo de cánceres, también en los tumores urológicos, ¿no? ¿En qué consiste básicamente? ¿Cuál es el esquema con el que se trabaja en la inmunoterapia? Bueno, la inmunoterapia es una especie de vacuna que se infunde por la vena del paciente, y lo que pretendemos es estimular las propias defensas del paciente para que reconozcan al tumor Sí. y lo controlen o incluso acaben con él, ¿no? Es de rutina utilizada la inmunoterapia en cáncer de riñón y en cáncer Sí. de vejiga. En cáncer de próstata todavía no tenemos esos Claro. datos tan consistentes. De rutina, perdón, quiere decir que se aplica por defecto una vez tenemos el diagnóstico. Día a día, los tratamientos estándares Sí. consisten en inmunoterapia sola o en combinación con otra cosa, pero la inmunoterapia en inglés se dice backbone, Sí. es la columna vertebral del tratamiento Bien. del cáncer urotelial y el de vejiga. Y doctor, para haceros una idea, ¿cuánto dura un tratamiento con inmunoterapia? Pues espero que mucho. Espero que mucho, porque la duración del tratamiento va Ajá. condicionada a la eficacia Bien. y a la tolerabilidad. Bien. Cómo el paciente tolere. Claro. Entonces espero que la eficacia sea mucha Sí, y muy larga, sí. y la tolerabilidad sea buena. O sea, que el tratamiento con inmunoterapia puede llegar a cronificarse también, Sí. que sería lo ideal porque demostraría que el paciente está dando una buena Eso es. respuesta. A los 2 años, los pacientes que responden a inmunoterapia y ya llevan 2 años en tratamiento, nos planteamos si podemos parar Sí, y ver qué pasa. claro. Que hay pacientes en los que paras y estás años sin que vuelva a aparecer la enfermedad. Claro, este es un tema que hay que, aprovechando, que hay que clarificar cuando el paciente, en ese caso concreto que nos comenta el doctor, después de un tratamiento de 2, 3 años, en fin, el tiempo que sea, se decide parar a ver qué pasa. Durante ese tiempo, durante ese espacio de tiempo X, en el cual, insisto, el paciente ya no recibe tratamiento de inmunoterapia, ¿el paciente está libre de cáncer o no? En la mayoría de los casos está libre de cáncer, o desde luego el cáncer, el tumor residual, las metástasis Claro. residuales son muy Está muy inactiva, pequeñas. digámoslo así. Está libre de síntomas del Ajá. cáncer, ¿de Sí. acuerdo? Y entonces el parar lo que permite es, pues lógicamente, disminuir los efectos adversos asociados al tratamiento que puedan existir. Correcto. Háblenos algo sobre los efectos posibles, efectos adversos de la inmunoterapia. Bueno, la inmunoterapia, al ser una estimulación del sistema inmune, lo que te produce es una alergia. Ronchas Claro. en la piel, prurito, Sí. diarrea, pero esa diarrea es porque las defensas del cuerpo reconocen las bacterias que tenemos en el intestino, que son buenas, Sí. pero las reconoce como externas, las atacan y genera. Claro, o sea, esa- el sistema esa se ataca a diarrea. sí mismo, de alguna Efectivamente. forma. De Claro. hecho, una de las principales toxicidades es la disfunción del tiroides o de la hipófisis, porque reconoce como externa a la glándula hipófisis, a la glándula tiroides, las ataca. Claro. Bueno, ¿Cuál de estos 3 tumores urológicos por defecto es el que tributario de quirófano directamente? los 3. Los 3. Si son de inicio localizados, hay que intentar operarlos los 3. Claro. En la próstata tienes la alternativa de la radioterapia, Ujú. pero la vejiga, Sí. el riñón, cirugía inmediata. El Cuanto primer antes, paso mejor. es cirugía inmediata para extirpar Tumores localizados, cirugía. los tumores localizados. En el caso del cáncer de vejiga que es metastásico y que ya se ha intervenido, ¿qué puede ocurrir? Cuando ya hay metástasis, ya el paciente necesita un tratamiento por la vena. Entonces, ese tratamiento por la vena, a día de hoy tenemos 3 grandes tipos de tratamientos. Tenemos la quimioterapia clásica, Sí. tenemos la inmunoterapia, que ya hemos hablado, Sí. y ahora tenemos una nueva familia de fármacos que Sí. son los anticuerpos conjugados a fármacos. Que yo, Sí. cuando se lo tengo que explicar a un estudiante, siempre se lo digo que es de la misma manera. Esto es como un caballo de Troya que Ajá. metemos en el tumor. De tal manera que estos anticuerpos conjugados a fármacos son anticuerpos que se unen a la membrana de la célula tumoral, la parte externa, se anclan ahí, Sí. y entonces se cree la célula que es algo bueno. Entonces lo internaliza dentro. ¿Por qué es un caballo de Troya? Porque ese anticuerpo lleva pegado un trozo de radioterapia.
Ajá. Un átomo radioactivo. Ujú. Entonces, cuando lo internaliza dentro, Claro. suelta la radiación y mata la Y célula. empieza a trabajar. Todo esto siempre por vía intravenosa. A día de hoy sí. Ajá. En esta línea, ¿cuál cree usted que puede ser el futuro? Hombre, yo el futuro lo veo, pues estos fármacos, aumentar su capacidad de selectividad, es decir, que solamente se unan a las células tumorales, Eso todavía no ocurre en que no algunos se casos. unan a las buenas. Claro. Y eso todavía no ocurre en algunos Todavía casos. no ocurre en el 100%, y luego tenemos que hacer que esa radioactividad sea más selectiva. Es decir, que solamente mate a esa célula concreta, no mate a toda la que hay alrededor. Claro, pero fíjese, doctor, hablamos de radioactividad, una palabra con unas connotaciones muy negativas, ¿no? Pero muy selectiva. Sería Claro. como, ahora está muy de moda el Just Eat o el Globo, el que te traen la comida a domicilio. Correcto, Es sí, lo sí. mismo, pero con las Bien. medicaciones. O sea, que aunque se utilice una baja dosis Muy, de muy, muy radioactividad, selectiva. no es lesiva en ningún caso para nuestro organismo. No debería, no es lesiva para el organismo. Muy bien. Doctor, es muy interesante. Estaríamos un par de horas por lo menos hablando con usted. Me gustaría, para concluir, por favor, que hable usted, digamos, a la gente que nos va a ver luego, a las personas que se dirijan, en definitiva, a las personas que van a vernos luego, porque usted ha hecho especial incidencia en el sentido, hablando ahora de tumores urológicos, que es un aspecto fundamental para llegar al diagnóstico precoz cuando es necesario, o incluso para prevenir, en la medida de lo que se pueda, llevar un estilo de vida saludable. ¿Qué consejos nos daría en este sentido? Hombre, yo creo que el ejercicio físico y el llevar a cabo una correcta alimentación, que en el fondo es la dieta mediterránea de toda la vida, yo creo que eso va a impactar, eso impacta tanto en reducir el riesgo de padecer un tumor, como en la propia respuesta a fármacos en caso de tener ese tumor. Doctor Enrique Grandes, ha sido un placer, muchísimas gracias, felicidades por su labor como coordinador al frente del Comité Científico y por esa, yo creo que fundamental trayectoria como jefe de servicio de oncología médica del MD Anderson Cancer Center en Madrid. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío. Gracias.